Obligaciones sujetas a modalidad. Obligaciones sujetas a modalidad. Según el artículo 1530 del Código Civil colombiano, es obligación condicional la que depende de una condición, esto es, de un acontecimiento futuro, que puede suceder o no. Así las cosas, las obligaciones producen efectos hacia adelante, sin restricciones ni limitaciones. ¿Cómo se puede definir las modalidades? Las modalidades son cláusulas que se introducen en el acto jurídico que afecta la obligación que éstas generan, desde su nacimiento, extinción o ejercicio. Obligaciones a plazo. El artículo 1551 del Código Civil define el plazo como la época que se fija para el cumplimiento de la obligación. Los plazos se pueden determinar en varias maneras. Por ejemplo, plazo determinado e indeterminado. Es determinado si se sabe cuándo ha de llegar, como el día 4 de noviembre de 2019. Pueden ser en tantos días, meses o años después de la fecha. Por ejemplo, dentro de 30 días o dentro de 4 meses, etc. En el caso del indeterminado, no se sabe cuándo ha de llegar, como por ejemplo el día de la muerte de una persona. En el plazo legal, convencional y judicial, encontramos que legal es el establecido por la ley, por ejemplo en el artículo 2255 del Código Civil. Si hablamos del convencional, es el que resulta del acto o contrato con el que fijan las partes para el cumplimiento de una obligación. El judicial es el que señala el juez en casos especiales que las leyes designen. El plazo expreso o tácito, por ejemplo, el expreso, es el que señalan en términos explícitos. En el caso tácito, es el indispensable para cumplirlo. El artículo 1551 del Código Civil determina que no existe un plazo expreso y la obligación no es susceptible de cumplirse inmediatamente. Si se compra una mercancía en Medellín en determinada fecha y se lleva hasta Valledupar, no es obligación cumplir con una fecha determinada, es flexible. Al hablar de plazo suspensivo y extintivo, se determina lo siguiente. El suspensivo es el plazo que se suspende el ejercicio del derecho. En el extintivo, sencillamente se extingue el derecho mismo. Allí termina, allí muere. ¿Cuáles serían las causales de extinción del plazo? Las causales serían por vencimiento, por renuncia y por caducidad. Por vencimiento. Por vencimiento tiene lugar cuando el hecho futuro y cierto ocurre. Por renuncia. El artículo 1154 del Código Civil colombiano faculta al deudor para renunciar al plazo, a menos que el testador o las partes estipulen lo contrario. Caducidad. Tiene lugar a 3 hipótesis. Primero, disminución o extinción de las cauciones. Segundo, concurso de acreedores. Y tercero, insolvencia notoria del deudor. ¿Obligaciones condicionales? Sí, según el artículo 1530 del Código Civil, es obligación condicional la que depende de una condición o acontecimiento futuro que puede suceder o no. Así las cosas, la condición es un hecho futuro pero incierto, del que depende el nacimiento o extinción de un derecho. Características de las obligaciones condicionales. Hecho futuro. Sucede en un momento posterior a la celebración del contrato, la remuneración. Hecho cierto, acontecimiento del que se sabe su ocurrencia y cuándo va a ocurrir, la mensualidad. Hecho incierto, acontecimiento del que se tiene certeza que va a ocurrir, pero no se sabe cuándo, la muerte. Hecho posible, hecho que puede llegar a suceder, el nacimiento. Hecho lícito, hechos voluntarios no prohibidos por la ley, el contrato de hecho. Las clases de condiciones se establecen como determinadas, indeterminadas, positivas, negativas, suspensivas, resolutorias, posibles, potestativas, causales, mixtas. Hablando de las determinadas, se reconoce la fecha del cumplimiento de la obligación, por ejemplo, si ésta se pacta en 2 meses. En el caso de las indeterminadas, se desconoce la fecha del cumplimiento de la obligación. Un caso sería el fallecimiento o muerte de una persona. Estados de la condición.
La condición pendiente. Como la obligación no ha nacido aún, las partes no pueden exigir el cumplimiento hasta que no tenga lugar el evento en el que consiste la condición. Solo tienen una mera expectativa protegida. La condición suspensiva pendiente. Son aquellas que retrasan el comienzo de los efectos de un acto jurídico a que el acontecimiento suceda. Por ejemplo, te daré $100 si apruebas el examen del próximo miércoles. La condición resolutoria pendiente. Hace depender de este acontecimiento el fin de la existencia del negocio. Por ejemplo, te entregaré $200,000 mensuales hasta que te gradúes como abogado. Condición suspensiva fallida. Si la condición es suspensiva y falla, se considera que no ha existido vínculo jurídico alguno entre el acreedor y el deudor. La obligación deja de nacer. Desaparece retroactivamente este germen de la obligación que la ley reconocía. Si el deudor ha pagado, puede repetir lo pagado. Si se han adoptado providencias conservativas, también estas caducan. Condición resolutoria fallida. Si la condición es resolutoria y falla, la condición no varía. La obligación se consolida y sigue produciendo normalmente sus efectos. Condición cumplida. Artículo 1120 del Código Civil. Se determinan cuando la condición prevista por las partes acontece. La obligación condicional se convierte en pura al momento en que se realizó el pacto que dio origen a la obligación, salvo pacto en contrario. Condición suspensiva cumplida. Su cumplimiento produce el nacimiento de la obligación. Se transforma en una obligación plena y perfecta. Condición resolutoria cumplida. Extingue la obligación, es decir, que paraliza su eficacia futura. Además, obra retroactivamente porque borra los efectos que la obligación haya producido desde su nacimiento. La retroactividad del cumplimiento de las condiciones. La caducidad, artículo 1547 y subsiguientes del Código Civil. Caducidad de las cosas, enajenaciones y gravámenes por la que se ha recibido una cosa bajo condición suspensiva o resolutoria. La determinación, artículo 1543 del Código Civil. Los aumentos o mejoras y sus deterioros o disminuciones corresponden al que se haya de recibir el cumplimiento de la condición.